pero que se repiten en un montón de situaciones. Estamos conectados con Osvaldo Giordano, él es presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea, para hablar justamente de esto. Hay una destrucción de 235.000 empleos registrados entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. Una situación bastante desesperante, la verdad. ¿Cómo estás, Osvaldo? Sí, coincido con duras, digamos, los testimonios que ustedes han pasado. Es una situación desesperante que tiene algunos puntos en común en cuanto a la distribución geográfica por nuestro país. ¿Dónde se dan las principales pérdidas de empleo y cuál es el panorama donde estamos parados respecto a este número de 235.000 empleos registrados perdidos entre noviembre 2023 y mayo 2026? Mira, como ustedes señalaban, efectivamente el dato oficial muestra esta caída en el empleo, tomando noviembre del 2023 como punto de partida y la actualidad. En realidad es más grave que esto porque se suma a un deterioro del mercado de trabajo que lleva décadas y sobre eso se agrega este fenómeno más reciente. Ahí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado, empleos que se pierden fruto de una adaptación, un cambio que se ha dado en la Argentina, que entiendo que es positivo, pero difícil la transición, que es bueno, una economía inflacionaria, muy distorsiva, protegida, a una economía más ordenada, ¿no? Donde hay estabilidad de precios, que está más integrada al mundo y por lo tanto exige mayores niveles de eficiencia y de competitividad. Y esa adaptación lleva a que en muchos casos las empresas tengan que revisar su estructura de costo y dentro de ellas muchas veces aparecen empleos que en el escenario anterior tenían sentido o eran tolerados y en el actual esquema no es viable y por lo tanto ahí se genera parte del despido. De hecho, si se fijan, ustedes comentaban, ¿no? La economía que crece a distinto ritmo, pero incluso en actividades con ritmos muy expansivos, como puede ser el sector financiero o el sector hidrocarburos, también en esos sectores hubo caídas del empleo y ahí no es culpa de que cayó la actividad económica, es culpa de que hay un proceso de adaptación, el típico caso, ¿no?, del sector financiero donde había mucho empleo asociado a los tipos de cambio múltiples, bueno, todo el desorden que había hasta noviembre del 2023, que eran empleos que tenían sentido de una, si se quiere, actividad parasitaria, que era convivir con el desorden inflacionario y que ahora está todo en proceso de revisión. Pero hay otra parte de la pérdida del empleo que creo que es la que deberíamos centrarnos la atención, que es fruto de las malas reglas de juego que todavía subsisten. Es decir, malas reglas de juego que tienen muchísimo tiempo en la Argentina, pero que todavía se mantienen y que llevan, ¿no?, a que muchos empleos se pierdan culpa de eso o no se generen nuevos empleos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, y muy especialmente al tema tributario, es decir, nuestros impuestos conspiran contra la inversión, conspiran contra la generación de empleo porque descolocan a la producción argentina respecto a los competidores fuera del país, y ahí habría mucho para hacer o de aliviar de materia de empleo si tuviéramos una estructura impositiva mejor, o por ejemplo el bajísimo nivel de crédito que tiene la economía argentina, que hace que muchos proyectos no se puedan hacer porque no hay financiamiento. Imaginemos, por ejemplo, uno de los sectores que más destrucción de empleo registra en la construcción. Si hubiese un escenario en el cual tuviéramos, como tienen otros países, crédito hipotecario, habría otra dinámica en la construcción privada y habría otra dinámica en el empleo. Sí, eso nos marca, digamos, la agenda de las cosas que habría que hacer para lo más rápido posible salir de esta situación que es tan negativa. Osvaldo, ¿cómo estás? Eugenia Mucio te saluda. Vos dijiste algo Muy que me bien. parece que atraviesa a todos los sectores, que es la cuestión del costo, el costo laboral. Hoy se está dando esta dinámica en la que el costo es alto para las empresas, pero los salarios son bajos en términos de poder adquisitivo para los trabajadores, y el trabajador no termina de entender entonces por qué dicen que sostener a un trabajador es algo caro. ¿Cuánto está pesando ahí el costo laboral en las empresas para que sea la moneda de cambio al momento de justamente reducir esa estructura de costos y terminar despidiendo? Es un punto muy pertinente. Ahí hay que reconocer de que se ha hecho
se ha marcado un hito muy importante, ¿no? Con la reforma laboral de principios de año, pero bueno, como todo cambio, después de tener tantas décadas de haber hecho mal las cosas, lleva tiempo. Entonces la reforma laboral tiene algunos aspectos que tienen impacto inmediato, otros va a llevar más tiempo, por ejemplo la adecuación de los convenios colectivos, y otros que todavía ni siquiera se han abordado, que un poco lo que insinúa tu pregunta, que es esta cuña, ¿no? Entre lo que le cuesta un trabajador a una empresa y lo que el trabajador se lleva en el bolsillo, que muchas veces es más de un tercio, 40% o 50% del costo no le llega al trabajador, pero Claro. sí la empresa que quiere contratar en la formalidad lo tiene que pagar. Ahí hay un muy buen ejemplo de cosas que se habría que hacer para evitar, ¿no?, destrucción y para incentivar la generación. Pero lo mismo te pasa con el crédito, es decir, el crédito es escaso y caro en la Argentina, pero una de las razones por las cuales pasa esto es que alrededor de un tercio o más del costo del crédito son impuestos, donde se Claro. suman, ¿no?, los impuestos nacionales, provinciales y municipales. Entonces, ¿cuánto cambiaría la economía si tuviéramos más crédito a plazos más largos y a tasas más razonables? Para lo cual habría, por ejemplo, que cambiar los impuestos, y eso también contribuiría mucho a la generación de empleo. Eso creo que marca los desafíos a futuro, que insisto, son cambiar cosas que tienen mucho tiempo en la Argentina, que en el desorden de la inflación pasaban, si se quiere, desapercibidas. Claro. Obviamente nos iba muy mal, pero no eran tan visibles, y que ahora en un escenario mucho más exigente se hace visible y lleva, ¿no?, a situaciones, si se quiere, dramáticas, como las que planteaban los ejemplos que ustedes plantearon recién, de gente que es despedida, y con toda la connotación que eso tiene para la persona y para su familia. Uno, la sensación que tiene es, están estos desafíos a futuro, pero en el medio está la gente que no puede pensar a futuro porque es el presente inmediato, en donde se ven completamente afectadas con estos despidos y con esta destrucción del empleo. ¿Ves alguna salida que sea más directa y más cortoplacista en este sentido? Mira, hay varios instrumentos, como lo hemos estado hablando, algunos sabemos que son instrumentos que va a llevar tiempo, porque aun cuando se decide hacerlo y se haga, y lo cual ya es difícil, después instrumentarlo lleva tiempo, como el caso que dábamos Sí, claro. recién de la reforma laboral, que costó muchísimo. Por primera vez en la Argentina, después de décadas, se abordó, por lo menos parte, ¿no?, de las malas reglas en la legislación laboral, se abordó el cambio, y hacerla, llevarla a la práctica, y que esto tenga efecto, y que la gente confíe que se va a mantener, y que eso estimule la generación de empleo, lleva tiempo. Hay otras que son más rápidas. Yo creo que el tema del crédito probablemente sea la más rápida, y ahí hay muchas cosas. Bueno, yo creo, por ejemplo, el tema de la Carta Orgánica del Banco Central, si bien parece algo que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, apunta, ¿no?, a generar confianza de que los argentinos, nuestros ahorros, no sigamos haciendo lo que venimos haciendo desde hace tiempo, ¿no? Claro. Que es que nuestros ahorros los transformamos en dólares y terminan fuera del circuito, y cortamos, ¿no?, este circuito virtuoso, ¿no?, que es que alguien ahorre para que vía sistema financiero, el mercado de capitales, financie una inversión, ya sea de una familia que compra una vivienda o de una empresa que compra una máquina para producir. Eso en la Argentina está roto, justamente por esta desconfianza que hace que naturalmente los argentinos ahorremos en dólares y fuera del circuito. Bueno, romper con eso es muy importante. Algo ya se está pasando, ¿no?, de que seguimos comprando dólares, pero por lo menos los dejamos en el banco. Bueno, ahora habría que tratar de que esos dólares que están en el banco se transfieran a créditos, y, por ejemplo, ¿no?, si este crédito financiara desarrollistas, estos desarrollistas iniciaran obras públicas, viviendas, esto reactivaría el empleo en un sector muy importante como es la construcción, empezaría a darle soluciones. Como te digo, bueno, yo creo que hay varios instrumentos, algunos más difícil y de más largo plazo, otros más rápido, pero bueno, ninguno es fácil, eso es cierto, y estamos en una transición bien complicada, lo cual creo que, lejos de decir, bueno, nos resignemos a esto, Sí, creo claro. que la clave es pensar en, bueno, ir lo más rápido posible hacia eso, y descartar ideas fáciles, ¿no?, como la de volver al desorden que teníamos hasta el 2023, porque sabemos que eso nos lleva a la perpetuidad de la decadencia, que la Argentina ya de eso conoce mucho. Y todos estos instrumentos que mencionás tienen como un origen en común, que es la confianza, que también lo dijiste,
y la construcción de confianza lleva mucho tiempo. Y justamente es lo que no estaría sucediendo por los datos de distintos analistas de opinión que hemos estado conversando en estos días. Justamente la confianza es lo que de alguna forma está destruyendo este gobierno en este último tiempo. Mirá, yo creo que la confianza es clave, sobre todo para esto que hablábamos recién del crédito, porque bueno, la gente naturalmente trata de cuidar sus ahorros. Y en la Argentina lo que hemos aprendido es que después de tantas estafas, la manera de protegerlos es sacándolos del circuito, lo cual es lo más perverso que se puede imaginar como sociedad, ¿no? De que los ahorros, en lugar de ir hacia financiar la inversión, insisto, tanto de una familia como de un emprendedor, de una empresa, terminan en el colchón o en el exterior, que da lo mismo, no tiene efecto positivo en la economía. Y eso requiere confianza. Yo creo que algo se ha avanzado, ¿no? En el sentido, por ejemplo, los depósitos en dólares en el sistema financiero crecieron. Sí. Pero bueno, todavía tenemos barreras y hacen que los bancos solo puedan prestar en dólares a exportadores. Yo creo que probablemente una medida que ayudaría a reactivar el crédito y eso a la producción y eso al empleo sería flexibilizar esa norma, no ser tan estricto en esa norma. Y así, bueno, podemos hablar de muchas otras cosas que todas son pequeñas gotas, ¿no? en un tema tan complicado, pero que ayudarían a generar alivio. Insisto, lo peor es o la resignación o pensar de que podemos volver a lo anterior, que ya sabemos que nos fue muy mal. Osvaldo, muchísimas gracias por tu tiempo, esta conversación y tu claridad. Muchísimas gracias a ustedes, hasta la próxima. Hasta la próxima. Osvaldo Giordano, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana de la Fundación Mediterránea.